Mi nombre es Alberto Ospina, yo soy uno de los padres fundadores del Colegio Nuevo Merimao. Creamos una fundación en 1969 con el objeto de que las niñas mantuvieran una continuidad en su educación que habían iniciado con las monjas del Merimao. Bueno, para eso tenemos que situarnos en los años 60, en el decenio de los 60. Ustedes recuerdan por la historia que en los años 60 prácticamente hubo una revolución social en el mundo, revolución educativa. Se habló mucho, por ejemplo, del año 68 en Francia, de los movimientos estudiantiles. Había nuevas ideas, especialmente en la iglesia. Entonces, en ese entonces, yo no sé si recuerdan, teníamos el Concilio Vaticano y de ahí se derivó una reunión en Medellín que se llamaba el CELAM, que era la reunión de los obispos. En esas reuniones la iglesia comenzó realmente a hacer un vuelco en cómo veían la religión, cómo la transmitían en una forma viviente a la gente, a la gente en general. Y hubo una conciencia social muy avanzada de parte de los religiosos y eso abarcó no solamente a los padres, obispos, sino también a las religiosas. Y desde luego estuvo también el Colegio Merimao, que era regentado por monjas de esta congregación. En el año 68, los padres de familia comenzamos a ver como una liberalidad muy grande en el colegio, con las niñas. Para nosotros, que éramos conservadores, la mayoría de nosotros, no todos, veíamos que las niñas hablaban ya de cosas relativas a la política, especialmente una gran sensibilidad con los pobres, y eso no nos molestaba. Llegamos a tener fue una alarma cuando en el año 68 todos los años las niñas hacían el Song Contest, que era muy tradicional, y en el año 68 en el Song Contest nosotros detectamos como unos mensajes relativos a la lucha de clases. Entonces nos alarmamos y algún padre de familia seguramente habló con un periodista o algo así, y entonces se estalló una como inconformidad de algunos padres de familia, y los periódicos hicieron esto más grande de lo que en realidad era. Entonces comenzaron a hablar de la posibilidad de que algunas de las monjas estuvieran relacionadas con gente revolucionaria. Nosotros sabíamos que estábamos trabajando muy de cerca con la Madre Consuelo y con las otras profesoras monjas del colegio. Éramos un grupo que las asesorábamos a ellas, por invitación de ellas. Éramos la asociación de padres de familia, pero invitados por ellas. Entonces estábamos muy cerca, no sospechábamos de ellas, no teníamos nada que quejarnos. Al contrario, nos parecían excelentes las monjas en todo lo que hacían y en la forma como que estaban formando a las niñas. Pero se formó el escándalo y las superioras del colegio decidieron que lo mejor era cerrar el colegio en vista que no se podía determinar qué era cierto, qué no era cierto, y a nosotros nos dio muy duro, a los padres de familia, el saber que el colegio se iba a cerrar. Luchamos mucho con las superioras tratando de que el colegio no se cerrara. Cuando ya nos dijeron es una determinación, nosotros estábamos felices con las niñas, con la educación que estaban recibiendo.
Pero otra cosa era cómo se presentó el asunto. Dijeron que iban a cerrar el colegio, constituyó un choque para nosotros, lo luchamos mucho para que no se hiciera, pero cuando ya fue un hecho irreversible, entonces tuvimos que salir a buscar colegio para las niñas. Algunos consiguieron fácilmente, otros no conseguíamos fácilmente colegio para las niñas. Entonces resolvimos, los que no teníamos a las niñas todavía colocadas en otros colegios, pues crear un nuevo colegio para ellas. La idea era que mantuviéramos la misma filosofía, las mismas metodologías de educación, la misma. Nosotros queríamos realmente seguir formando niñas como las que estaba formando las niñas del Marymount tenían mucha desenvoltura ante la sociedad, tenían liderazgo, eran cuidadosas con sus estudios, no había motivos de escándalo y se estaban produciendo realmente mujeres muy bien preparadas para la vida, y nosotros queríamos continuar en esa misma filosofía. ¿Cuántos éramos? Yo creo que en el colegio tendríamos unas 200 o 250 niñas, de manera que seguramente seríamos unos 200 padres o familias. En el grupo que estábamos muy cerca del colegio, pues éramos tal vez unos 12 o 15 parejas. Veníamos tanto el papá como la mamá y asistíamos a las reuniones muy juiciosos y les ayudábamos ahí. Estábamos muy convencidos y estábamos muy de cerca, sabíamos para dónde podíamos continuar. Inclusive queríamos que nos prestaran una monja para que trabajara con nosotros, pero tampoco lo pudimos. Entonces, bueno, buscamos una persona que fuera de esas calidades que nosotros queríamos para la formación de las niñas, y encontramos a Carlota Zuleta de Martínez. Nosotros nos reuníamos generalmente en las casas de cada uno, nos rotábamos, trabajamos muy intensamente para poder en poco tiempo, no nos quedaba mucho tiempo, entre el año 68 y el principio del 69, para organizarnos. Afortunadamente, dentro del grupo en que estábamos trabajando, había gente pues bien conectada, no teníamos mucha plata, pero resolvimos hacer una colecta entre los padres de familia y cada uno pusimos 4.000 pesos, y con eso ya tuvimos con qué pagar una cuota inicial del lote en donde actualmente está el colegio. Inicialmente con los 4.000 pesos que habíamos puesto cada uno y con algo más de préstamos y de especialmente créditos, pudimos conseguir las construcciones que en ese entonces eran prefabricadas. Trabajábamos muy intensamente, los padres de familia que estábamos en ese entonces y que teníamos la experiencia de que habíamos ayudado a las monjas como en la Asociación de Padres de Familia, entonces teníamos alguna experiencia. Nos organizamos en forma de comités, el comité académico, el comité financiero, el comité de asuntos religiosos y morales, y trabajábamos muy intensamente. Y luego Carlota era una ejecutiva de primera. No teníamos, las monjas habían abandonado el edificio. El edificio estaba, pero nosotros teníamos entrada al edificio. Inclusive los primeros pupitres que usamos eran de los mismos del colegio, que nos los llevamos para una casa que alquilamos, y ahí tuvimos los primeros pupitres, los primeros mobiliarios. Allí alquilamos una casa grande en el barrio El Nogal, y luego comenzamos la construcción acá de eran casetas en donde, muy humildes, las niñas nos decían que habían sufrido un choque muy grande del edificio tan bonito que tenían en el colegio antiguo, en comparación con lo que tenían que venir acá, pero muy ligeros se adaptaron
y no hubo grandes problemas. Yo creo que no más de 40 o 50 alumnas que iniciaron, pero luego comenzaron a llegar otras y muy ligero, ya teníamos 100 o más. Yo creo que todos nosotros creíamos en la formación Marymount y nosotros continuamos con la misma filosofía. Y la persona que pusimos como directora, Carlota Zuleta, era una persona de prestigio, entonces atraía a la gente y daba confianza. La otra cosa que más confianza les daba era que creamos una fundación en donde los padres de familia éramos los dueños del colegio y era una fundación sin fines de lucro. El mejor recuerdo consiste en la amistad, la camaradería que se formó entre nosotros, los padres de familia, tratando de defender el futuro de las niñas. Nosotros no éramos los ogros conservadores que en algunas partes nos trataban de pintar. Nosotros éramos gente, todos, yo creo, yo no recuerdo a ninguno que realmente se pudiera pintar en esa forma de que nos habíamos retirado porque no estuviéramos de acuerdo con las ideas avanzadas de las monjas. Nosotros creíamos que sí, que había que dar una vuelta y que había que ayudar a los pobres, que la situación del mundo estaba cambiando. Los años 60 constituyeron realmente una revolución en ese sentido y eso todos nos aprendimos la lección. Pues las mujeres Marymount, como las estaban formando, como las seguimos formando nosotros queríamos mujeres que tuvieran una formación integral, que no solamente tuvieran buenas notas en las diversas disciplinas, sino que tuvieran un buen comportamiento, que tuvieran valores espirituales, valores morales, pero que al mismo tiempo fueran capaces de enfrentar el mundo moderno y que tuvieran liderazgo. La parte del liderazgo, en ese hacíamos bastante énfasis y darles libertad. Queríamos realmente mujeres para un mundo moderno. El uniforme lo conservamos, el mismo que se tenía. Casi todas las costumbres que se tenían nosotros las conservábamos. Pues de admiración por lo que ha sido capaz de hacer la gente que siguió en el Marymount. Es algo maravilloso lo que actualmente se tiene, algo envidiable por muchos de los otros colegios, yo creo que de Bogotá, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de la presentación de todo, del modernismo en su arquitectura y desde luego el mantener las tradiciones y mantener la calidad de la educación, el bilingüismo, en fin, estoy muy satisfecho, muy contento de ver a dónde ha podido llegar algo que nosotros comenzamos tan en chiquito y no llegamos a visualizar hasta dónde llegó. Valió la pena todo el esfuerzo y mucho más. Éramos pues 12 familias, amigas, quienes comenzamos y quisimos hacer el Marymount y nuestro empeño y objetivos era tener un colegio para la formación integral de las niñas con una actitud independiente, de liderazgo, bilingüe, para los tiempos modernos.